En este video voy a explicar cómo calcular el peso de las vigas en la planta de una edificación. Para empezar, el peso de cualquier figura se obtiene al multiplicar su volumen por su peso específico. En el caso de vigas de concreto reforzado, se debe multiplicar por 24 kN sobre metro cúbico, que es el peso específico del concreto reforzado según la NSR10. El volumen de la viga va a ser su área multiplicada por la longitud. El área de la sección se va a conocer ahora como área bruta y es la base por la altura de la sección, denotada como AG, por el origen de la palabra en inglés que es gross area. Esta área bruta, si se multiplica por la longitud de la viga, va a dar como resultado el volumen. La longitud de la viga debe medirse de cara a cara de las columnas. Debe ser esta distancia libre que hay desde la cara de la columna de la izquierda hasta la cara de la columna de la derecha en este ejemplo. Esto sería para únicamente un tramo, pero si se tienen mucho más, se puede tomar una sumatoria de esas longitudes entre caras de la columna. La ecuación que se tendría si todas las vigas tienen la misma sección sería la sumatoria de la longitud de estos tramos tomada como la distancia libre entre las caras de las columnas multiplicada por el área va a dar el volumen de esas vigas, y si se multiplica por el peso específico del concreto reforzado va a dar el peso. Sin embargo, en el caso de que haya más de una sección, de que se encuentren vigas de diferentes secciones, es necesario tomar la longitud de cada tipo de sección. La ecuación quedaría de esta manera. El peso específico del concreto va a multiplicar el volumen de cada tipo de viga. Y el volumen de cada tipo de viga se obtiene multiplicando su área por su longitud. Tengo aquí un ejemplo. Si hubiera dos tipos de vigas en un edificio, por ejemplo, una viga de 25 por 40 centímetros y una viga de 30 por 40 centímetros, habría que medir todas las vigas que tengan esta primera sección, hallarle su longitud libre entre columnas y luego multiplicarlo por el área de esta sección para así obtener el volumen. Luego de eso, habría que hallar la longitud que tienen todas las vigas de 30 por 40, multiplicarla por esta área y se tendrían dos volúmenes, el de las vigas tipo 1 y las vigas tipo 2. Estos dos volúmenes se suman y al final se multiplican por el peso específico del concreto reforzado. Si hubieran tres o más tipos de viga, pues hay que aplicar esta ecuación a manera de sumatoria, como la sumatoria de longitud por área de cada tipo de sección hasta llegar a la sección n. Ahora voy a presentar un ejemplo sencillo de cómo calcular el peso de las vigas. Y es este problema. Calcular el peso de las vigas de la siguiente planta. Las columnas tienen una sección transversal de 40 por 40 centímetros y las vigas tienen una sección transversal de 30 por 40 centímetros. Siempre en la notación para escribir las dimensiones de una viga, el número más pequeño va a corresponder a la base. En una vista frontal sería algo como esto: una base de 30 centímetros y una altura de 40 centímetros. Por lo que aquí en planta, en el plano, esos 30 centímetros de la base serían esta distancia de aquí. Como todas las vigas tienen la misma sección, aquí por ejemplo en el eje A también habrían 30 centímetros. Mientras que las columnas son de 40 por 40, 40 por un lado, 40 por el otro. Lo primero que habría que hacer, como todas tienen la misma sección, es hallar este término de sumatoria de longitudes. Para esto hay que hallar la distancia libre entre columnas para cada uno de los ejes. Veamos ahora cuál va a ser este valor. En este caso se tendrían los 4 metros que hay entre los dos ejes menos la mitad de este espacio que está ocupando una columna,
que es 0.2 metros. Al ser la columna de 0,4 por 0,4, la mitad sería 0,2. Y en el otro lado también la columna tiene la misma dimensión, así que se resta nuevamente 0.2 metros. Pero si la columna fuera de una sección diferente, por ejemplo 0.5 por 0.5 metros, habría que tomar su correspondiente mitad para descontar del espacio entre los dos ejes. Este resultado me daría 3.6 metros, que sería la misma distancia que hay en este otro tramo, porque las medidas son iguales. En el caso de que fueran diferentes, habría que repetir el procedimiento de restar la distancia entre ejes menos la mitad de la columna de la izquierda y la mitad de la columna de la derecha. Un procedimiento similar se hace para este otro tramo. Se van a tener 3 metros, que es la distancia entre los ejes, menos la mitad de esta columna, que es 0.2 metros, y la mitad de la otra columna, que también es 0.2 metros. Nuevamente, si tuvieran dimensiones diferentes, estos valores serían también diferentes y corresponden a la mitad de cada una de las columnas. Y este resultado va a ser 2.6 metros, que es la misma distancia que se tendría en este tramo. Ahora en una tabla voy a ir registrando la longitud de vigas que tiene cada eje. Para el primer eje se tendría dos veces la distancia de 3.6 metros, porque hay 3.6 metros en este tramo y al tener las mismas dimensiones hay también 3.6 metros de distancia libre entre la cara de las columnas. Así que sumo 3.6 más 3.6, dando como resultado 7.2 metros. En el eje 2 las dimensiones son las mismas, por lo que el procedimiento sería exactamente igual. Y el resultado también sería de 7.2 metros. En el tercer eje se tiene la mitad de ese valor y se tomaría solamente la distancia de 3.6 metros que hay en este tramo. Para el eje A se va a tener dos veces la distancia de 2.6 metros. 2.6 metros hay en esta distancia libre entre columnas y en este tramo también está la misma distancia al tener el mismo espacio entre ejes de 3 metros. 2.6 más 2.6 da 5.2 metros. En el eje B se tiene la misma distancia, al ser las mismas dimensiones, el procedimiento es igual, al igual que el resultado. Y en el eje C solamente se tiene la mitad, que son 3 metros menos la mitad de cada columna a los lados. Ya se había visto anteriormente que este valor es 2.6 metros. El resultado de esta suma da una longitud total de vigas de 31 metros. Así que en vez de calcular el peso que tiene un tramo, se va a considerar como si fuera una sola viga de 31 metros de longitud a la que se le calcula su peso. Ya entrando a reemplazar en las ecuaciones, se tendría el primero de los términos, que es 31 metros y que corresponde a la sumatoria de longitudes. Ahora, para el cálculo del área bruta de la sección, se toman las dimensiones de la viga, que son 30 por 40 centímetros, pero voy a convertir eso a metros primero. La base de 30 centímetros son 0.3 metros y la altura de 40 centímetros son 0.4 metros. La multiplicación de base por altura da
0.12 metros cuadrados. El peso específico del concreto reforzado es 24 kN sobre metro cúbico según la NSR 10, y ya con el valor de sumatoria de longitudes, el valor de área bruta y el valor del peso específico se puede reemplazar finalmente en la ecuación. La multiplicación de los tres términos, de 0.12 metros cuadrados por 31 metros de longitud, da en unidad de volumen. Este sería el volumen que están ocupando las vigas, que multiplicado por 24 kN sobre metro cúbico con metro cúbico se cancelan, dejando así unidad de fuerza o de peso. Este sería el peso que tienen todas estas vigas en la planta de la edificación. El procedimiento se debe repetir según el número de plantas tipo que haya. Por ejemplo, si es una edificación de 4 pisos, en las que todas las plantas tienen las mismas dimensiones y las mismas vigas, simplemente se trabaja con ese mismo valor de peso para todos los niveles. Sin embargo, si por ejemplo en el cuarto piso no se tiene esta parte, sino solamente estos dos espacios de aquí, habría que recalcular para restar el peso de las vigas que están ocupando esta zona. Asimismo, si cambia las dimensiones de un nivel a otro, es necesario también volver a hacer este procedimiento. Aquí lo he ilustrado paso a paso para mostrar cómo se obtuvieran los valores. Sin embargo, puede ser muy sencillo hacer la programación en Excel para determinar la longitud de las vigas. De igual forma, tener la consideración de que si se encuentran distintos tipos de sección, se deben tomar cada uno en su volumen por aparte, que corresponde a su área y su longitud.